Y para mí lo doloroso de esto es que cuando uno mira la mortalidad en cáncer, sabemos que el 60% de las muertes ocurren en países como el nuestro. Y ahí viene el tema de la desigualdad, del acceso a los recursos. De hecho, ahora el 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y ellos tomaron como lema desde el 2022 al 2024 por unos cuidados más justos. Muy bien. Entonces, al final tenemos cáncer, pero no todos pasamos el cáncer de manera igualitaria. Y ahí podríamos hablar muchas horas. Cuando tenemos cáncer, sabemos que una cualidad de esa enfermedad, yo le digo a los pacientes, por la cual se nos atraganta decirlo o nos estremece cuando nos dan un diagnóstico o a un familiar, es porque sabemos que el cáncer puede asociarse con muerte. Y eso definitivamente nos estremece, pero más allá de la muerte nos asocia al dolor. Sí. Y uno sabe que puede venir un tiempo de sufrimiento y de padecimientos. Entonces, el cáncer puede y tiene esa cualidad de dar metástasis. Es su mayor cualidad, la más temible. Cuando hablamos de metástasis, doctora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, partiendo de peras y manzanas, el cáncer es una célula, cualquier célula, que por múltiples condiciones, una multicausalidad, un día se levanta y dice, soy autónoma, no me muero, burlo todos los sistemas que tiene el organismo de regular, de eliminar, se vuelve la UAS. Entonces esa célula es autónoma y tiene unas múltiples capacidades. Crecimiento incontrolado, esa supervivencia, y la más temible de todas es esa capacidad que se llama invasión y metástasis. Y esa metástasis es cuando una célula de un órgano, cualquier órgano, Sobeida mencionaba mama, por ejemplo, tengo un tumor en la mama. El día que una célula de la mama es capaz de irse a otro órgano, yo tengo una metástasis. Y esa metástasis al cerebro, al pulmón, al hígado, sigue siendo tumor de mama. Eso es importante, ¿cierto? Cuando yo tengo ese escenario, yo tengo un contexto de que ese paciente ya yo no lo puedo curar. Wow. Esa es la realidad. Ahora, de tener un cáncer metastásico no curable, hay múltiples escenarios. ¿Me voy a morir? No necesariamente. O no pronto. Y lo que tenemos es que cada vez aumenta la sobrevida de los pacientes. Sigue siendo duro. O sea, es muy duro. Sí, doloroso. Es muy duro cuando tú a una persona le tienes que decir, una persona, porque uno piensa en ese paciente flaquito, sin pelo, pero cuando tú tienes un paciente como cualquiera de nosotros, vital, trabajando, que tiene un diagnóstico de repente de un tumor metastásico, y tú le tienes que decir, ya no te vas a curar. Sí, wow. Doctora, ¿todos los tipos de cáncer presentan en algún momento la posibilidad de una metástasis o hay algunos tipos de cáncer específicos que sí lo hacen? Es una cualidad de esa célula cancerosa invadir y dar metástasis. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que eso ocurra? Va a depender de muchas cosas, pero básicamente la histología, el tipo de tumor, el tamaño al momento del diagnóstico, ¿cierto? Porque mientras yo tenga un tumor más grande, sé que la probabilidad de que invada y de metástasis es mucho más alta, lo mismo que la mortalidad. Cuando yo tengo un cáncer muy pequeño, por ejemplo, un cáncer de mama etapa 1, la probabilidad de que se cure es de un 90%. Si yo tengo un cáncer de mama etapa 3, esos números van bajando cerca del 40%, solo de sobrevivencia. Pero ahí entonces se agrega esa capacidad de dar metástasis y todo eso que me va a llevar ese paciente a la mortalidad. ¿Y cuáles entonces son las probabilidades y qué tipos de cáncer es lo más común que ustedes encuentran aquí en el escenario que llegue y dé una metástasis en el cerebro? Ahí entonces sabemos que hay tipos de tumores que tienen esa avidez. Los tumores en general tienen como una predilección, ya sea por el flujo del drenaje linfático y todo esto, a dónde puede llegar. Por ejemplo, próstata es el amigo favorito de los huesos. Tener un cáncer de próstata y hacer metástasis óseas es muy común en pacientes que tienen próstata avanzado. Va a ser el lugar de inicio. Entonces, es como que tú lo piensas. Y hay otros tumores. El de excelencia, por ejemplo, es pulmón. Le gusta mucho la metástasis cerebral.
Wow. Tumores como el melanoma, que es ese tipo de cáncer de piel que es muy mortal, va mucho al cerebro, por eso se nos mueren muchos pacientes de melanoma. Pero lo que hay que recordar es, cuando yo pienso en tumores cerebrales, en general, el tumor cerebral más frecuente es la metástasis de un cáncer. No en origen en sí mismo, sino O sea, cuando en yo tengo un metástasis. paciente que va manejando y le duele la cabeza, tengo una señora que está en la casa, le duele la cabeza y convulsiona o se marea y se cae, que es como debuta una masa en el cerebro. Llega a un centro, se hace una resonancia, tú encuentras esa masa. De todos los pacientes que se biopsian y se diagnostican, la mayoría son una metástasis de un cáncer, más allá que los tumores propios del En el mismo cerebro que se originan en sí. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Son muchos los pacientes que hacen metástasis al cerebro por cáncer. ¿Qué aporte viene a hacer la radiocirugía para las personas? Porque necesitamos darle luz a quienes nos escuchan en Camino al Sol. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ayuda la radiocirugía a las personas que presenten esta metástasis cerebral, Sí, doctora? los queridos neurocirujanos han venido y han hablado de lo que es la tecnología de Gamma Knife. Sí. Entonces, antes que nada, es una máquina de radiación, dicho de manera muy sencilla, pero que tiene una precisión que es milimétrica para yo tratar esas metástasis cerebrales. Entonces, trayendo luz, ya, tengo una lesión en el cerebro. Hay opciones para tratarlas. Cuando hablamos de radiación, yo puedo hacer radioterapia al holocráneo. Hasta hace unos años era el gold standard. Si tú tenías una lesión en el cerebro de cáncer, se te irradiaba toda la cabeza. Bien. Por el principio de que la probabilidad de que tú tuvieras otras lesiones y porque era la tecnología disponible. Ok. Tú irradiabas el cerebro completo. En el pasar de los años y gracias a la tecnología, ¿qué sabemos? Es absurdo que yo te irradie todo el cerebro si yo tengo una lesión. Un puntito nada más. Exacto. O varios puntitos, Exacto. porque podemos ver hasta cuántos puntitos. Ok. ¿Por qué? Porque cada vez los pacientes viven más. Cuando yo hago radioterapia a todo el cerebro, yo mejoro la sintomatología, ese dolor, ese edema. Recuerden que el cerebro es una cavidad que es dura, no tiene cómo crecer. Entonces, si yo tengo una masa que comprime, se hincha y viene la sintomatología. Pero si yo irradio de manera focalizada, yo voy a controlar, a disminuir esa masa o a eliminar esa masa, pero no voy a dañar la calidad de vida de ese paciente. Entonces, en virtud de que los pacientes cada vez viven más, yo tengo que garantizar que esa sobrevida sea buena. Tenga calidad, Claro, claro. claro, Sí. claro. Entonces, de repente tuvimos un paciente ingeniero y ese señor se irradió y él seguía trabajando con sus facultades, con un tumor metastásico. Entonces, sí. Y ahí viene lo que decía del acceso a los recursos. Es bueno saber, porque cuando uno ve tecnología, lo ve como algo inaccesible. Entonces, saber que República Dominicana tiene ese equipo es lo primero, que todos los pacientes pueden acceder, porque recibe todos los seguros médicos, inclusive el seguro estatal. Entonces, eso es bueno, porque cuando uno no sabe, pues no tiene las opciones. Y ahí viene el Claro. tema de el acceso a los recursos. Para llegar a ese servicio, doctora, para llegar a ustedes, ¿necesita la persona tener una referencia, ser referido de un médico, de un neurólogo, de otro médico de cabecera, o comienza la ruta con ustedes porque se siente con algo en la Casi cabeza? siempre, como este es un paciente oncológico, tiene un manejo por un oncólogo clínico, Previamente. ¿cierto? Que lo conoce, esta señora tiene un cáncer de mama, ha estado en tratamiento, de repente progresa, etcétera, y tiene esta lesión en el cerebro. Puede venir referida por ese oncólogo que le recomienda este equipo, esta tecnología, porque conoce sus ventajas, pero también puede ser el paciente mismo que conoce y sabe y dice, yo escuché, y puede llegar o decirle a su Qué médico, bueno. mire, Gamma Knife no es una Claro. opción para mí. Y de ahí va el acceso. El cáncer tiene muchas aristas y en la medida que la población se educa, también aumenta la sobrevida, porque tú puedes estar en un campo ahora mismo y, por ejemplo, yéndonos de tumores cerebrales, de tener un sangrado y no ocurrírsete que puede ser un cáncer, sangrado rectal. Tú puedes Claro. pensar que es hemorroides y de repente escuchas a alguien que te dice si tú sangras al evacuar puede ser un cáncer de colon. Entonces ahí
El acceso a información y la educación. Lo cambia todo. Y Cambia ayuda a la todo. prevención Exacto. también. Claro. Y el diagnóstico precoz. Doctora, he escuchado, estamos conversando con la doctora Yasmín García. He leído algunos artículos que mencionan algunos avances en la investigación del cáncer que podría llevar a reducir esos números, incluso hasta prevenirlo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Tendremos en algún momento alguna solución? Hay mucha esperanza. Hay algo muy sencillo. El 33% de los cánceres son evitables. O sea, 1 de cada 3 diagnósticos no debería existir porque está en nuestras manos que no ocurra. Okay. ¿Y qué sabemos del cáncer hoy día? Que en esa multicausalidad hay una tríada donde yo tengo buen peso. Uh-huh. Sabemos que la obesidad se relaciona con al menos 12 tipos de cánceres. Uh-huh. Bien. Actividad física y tipo de dieta. Entonces, una tríada sencilla. Entonces, yo digo, 1 de cada 3 tumores está asociado a hábitos de vida. Claro. A eso se le suma el tabaco, que ya es como absurdo que hablemos de tabaco, pero la gente se sigue muriendo Exactamente. de cáncer Sí. de pulmón. Es de todas las... Si tú piensas en todos los factores de riesgo, el tabaco es quien más pacientes mata solamente como factor de riesgo. O sea, el 78% del cáncer de pulmón es por tabaco, todavía al día de hoy. Wow. Y la gente sigue. Sí. Y la gente sigue fumando, entonces tú dices, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Cómo le ganamos a Cuba? Pero lo que pasa es que cuando la responsabilidad se nos pasa a nosotros, es como cuesta arriba. Saber todo lo que yo puedo hacer para disminuir los números. Pero también me gusta decirlo de la otra forma, Sobeida, porque si yo soy una persona que me cuido, me ejercito, como bien, duermo, cuido la ingesta de alcohol que también se relaciona, no fumo, Uh-huh. y se me diagnostica, Claro. esa persona se te para enfrente y dice, yo que hice mal. Exacto. Claro. Y uno se estremece. Entonces, saber que siempre nos puede pasar. Y yo a los pacientes de muy bajo nivel, quizás para entender ciertos conceptos, yo les digo, es el riesgo. Al final tenemos un Claro. riesgo. Y lo que hay que hacer es reducirlo. Yo siempre les digo, imagínate que salimos del oncológico, que es mi hospital base, a las 8 de la noche hablando por el celular, usted solo. ¿Cuál es el riesgo de que le quiten el celular? Claro. No, totalmente, doctora, hasta me matan. Exacto. Pero si usted sale con el celular en la cartera, escondido, ese riesgo Disminuye. baja. Disminuye, claro. Y si usted sale con un compañero que también estaba haciéndose estudio con el celular escondido, casi nulo. Y si toma un taxi, nada, doctora. Entonces vamos a jugar con el riesgo, vamos a disminuir el riesgo, Claro. vamos a hacer todo lo que podemos hacer. Y ya luego en avances, pues avances tenemos. Tenemos avances en quimioterapia. De hecho, cuando hablamos de metástasis cerebrales, hay algunos medicamentos que incluso llegan al cerebro y tú puedes de inicio no irradiar ese paciente. Okay. Hemos avanzado en la radiación y hemos avanzado en las terapias moleculares o terapias blanco que van dirigidas a la célula. O sea, es mucho. Okay. ¿Dónde estamos mal? En el acceso a los recursos, en que todo el mundo pueda. Pueda acceder. Acceder a Y esos que la gente sepa que tratamientos. existe un recurso como eso, como Y el que la Centro gente se Gamma Knife eduque. Dominicano, y que sepa que puede pedirlo, preguntarlo, simplemente acercarse directamente. Saber eso puede cambiarlo Eso todo. cambia vida. Sí. Doctora, las personas que nos estén escuchando, que quieran precisamente tener una primera conversación con ustedes porque les resuene lo que estamos hablando, sientan algo que quiera conectar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Sí, saber que si usted tiene un tumor cerebral, ya sea benigno o maligno, sabemos que el Gamma Knife tiene indicación en tumores benignos como el meningioma, que es súper frecuente, los neurinomas del acústico, muchas lesiones. Usted tiene un tumor en el cerebro y le hablaron de que le van a hacer radioterapia o radiocirugía o lo van a operar. Pregúntele a su médico. Y si ya le hablaron de irradiarse, usted puede acercarse al Centro Gamma Knife, donde uno de nuestros neurocirujanos o yo como radiooncóloga somos un equipo, le puede valorar y hay una cosa que se llama la pertinencia, saber si es posible. Usted no pierde nada. Así Claro, es. evitar centro- otros tratamientos que son más invasivos. Más invasivos, Exacto. o saber, hay un dogma que dice quien primero te ve define tu pronóstico. A veces el diagnóstico se hace por una persona no capacitada, pero quizá, imagínate,
vamos a algo muy simple, un cáncer de endometrio o de ovario, y le diagnostica un ginecólogo general o a veces hasta un cirujano general que no sabe de cáncer. Claro. Ese abordaje quirúrgico va a ser distinto, el saber si usted lleva quimio antes, si la lleva después. Y ya luego usted llega con una cosa que cambió todo su pronóstico, porque ese manejo se varió. Entonces, antes de usted tratarse de algo tan serio, infórmese, lea, vaya a Google, pregunte, porque... Sí, la doble consulta. Una segunda opinión. Sí, una segunda opinión. Es muy válida. Eso es importante. Claro que sí. Doctora Yasmín García, radio-oncóloga del Centro Gamma Knife Dominicano. Muchísimas gracias, doctora. Muy, muy clara su forma de explicar todo esto, y sobre todo cuando usted que le ve la cara a la muerte. Sí. Cada día, en cada momento, con la sensibilidad con la que usted comparte esa información. Muchísimas gracias. Y esperamos verla de nuevo aquí en Camino al Sol para seguir orientando. Pongan una musiquita bonita. Claro, no. Pero esa de ustedes. ¿Cuál tú quieres, Yasmín? Dime a alguien que te guste, que tú entiendas que nos pueda animar. Pónganme, qué sé yo, Buenavista Social Club, una cosa así. Pero ya, mira qué bien. Que me alegre. Ahí está Sobeta buscando esa música.